Hola a todos. Ya estamos conversando con los que se quedaron en la iglesia, pero tenemos que saludar a aquellos que van a mirar de manera diferida la programación de hoy o el tema que vamos a estar desarrollando hoy sobre el santuario. Este es uno de los temas finales. Yo diría que es el tema más importante porque es donde recuperamos de alguna manera toda la simbología que tenía el santuario, lo que se hacía todo, se resume en la persona de Jesús, en el ministerio de Jesús, que es el tema que vamos a ver hoy. El título del tema es... ¿Ahí? No. El Cordero todavía es la religión verdadera. Y bueno, esa es la idea de ver hoy un poco eso. El tema lo tiene Héctor, que en un ratito va a empezar a desarrollarlo. Antes quiero avisarles o proponerles, que creo que algunos ya están sabiendo, si no todos, pero sí aquellos que van a mirar por internet y les gustaría participar en este momento. El sábado que viene estaríamos haciendo nuestro cierre, nuestro último estudio, lo estaríamos desarrollando la semana que viene. Alejandro Tardino tendría esto y el tema tiene que ver con cómo la iglesia adventista llegó al conocimiento relacionado con el santuario. Toda esa parte histórica también la vamos a ver ahí. Ustedes ya lo conocen a Alejandro, saben que es un historiador que presenta muy lindo los temas, así que están invitados para venir y tiene que ver con eso, cómo nosotros como adventistas llegamos a ese conocimiento, por qué creemos en esto del santuario, por qué es nuestra doctrina distintiva. Ya un poco hoy lo vamos a estar tratando, creo que con Héctor. Los temas se relacionan demasiado, así que algunos aspectos se van cruzando. Como es el último estudio que vamos a estar realizando, también la propuesta es que podamos, en vez de tener un almuerzo así con viandas medias rápidas, como estuvimos teniendo hasta ahora con frutas, que hagamos un almuerzo tipo a la canasta. Entonces, cada uno va a traer aquello que desea para compartir y estaríamos haciendo de esa manera. Con eso cerraríamos la última actividad que está relacionada con este estudio del santuario. Así que bueno, los esperamos a todos, también a aquellos que nos están mirando por internet. Espero que puedan disfrutar de este estudio, que les ayude a todos a conocer más acerca de este tema tan distintivo para nuestra iglesia. Y por supuesto que el objetivo principal que tenemos es que nos acerque a un poco más, al conocerlo más a Jesús, que nos acerque más a Él. Ahora sí, entonces Héctor, te invitamos a pasar. Hola, ahora sí, buenas tardes a todos, feliz sábado. Saludamos también a los que nos escuchan y ven por internet, un abrazo grande, muy feliz sábado. Mirarán el programa, la presentación en diferido, pero los saludamos muy grande desde aquí. Junín 1760, casi Bolívar, como siempre decimos, el templo adventista. Lugar de adoración a Dios, donde les invitamos a todos a acompañarnos los sábados y durante la semana en la iglesia abierta, donde pueden venir a orar y también a solicitar materiales vinculados al santuario o cualquiera sea, ¿no? O cualquier otro que sea. Bueno, yo no vengo del lado de la historia, como dijo Milton, sino del lado de las ciencias naturales, así que de las ciencias exactas y naturales soy más pragmático que otra cosa, así que bienvenido sea este tema porque se presta como para ponerlo más en práctica. Por supuesto que uno para poner en práctica también tiene que conocer la teoría, aunque echando a perder se aprende, pero no es lo recomendable ni aconsejable. Después de todas las presentaciones que hubo de nuestros hermanos y profesores y presentadores anteriores, uno más conocedores que otros, más eruditos que otros, bueno, se me hace que yo ya no tengo más nada que decir. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración y nos vamos? No. El tema es que, como es un estudio de la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Por lo tanto, siempre hay algo nuevo del cual podemos sacar. ¿Y cómo vamos a abrir la palabra de Dios? Vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos ilumine y que este tema nos ayude a todos.
Padre Celestial, gracias por encontrarnos nuevamente aquí en tu casa con las puertas abiertas y predispuestos para aprender más acerca de ti a través de este sistema de culto, de adoración, de enseñanza, de aprendizaje, de parábola, de profecía, el santuario que has puesto para la luz del conocimiento de tus hijos a través de las páginas de tu palabra. Pedimos que nos bendigas, que ilumines nuestra mente con la presencia y la iluminación y la instrucción de tu Santo Espíritu, y que el tema sea de bendición para todos. También para aquellos que mirarán el programa de manera diferida a través de internet. En el nombre de Jesús oramos, agradecemos todo. Amén. Bueno, los colores de la diapositiva o de las placas, como dicen, no fueron tomados al azar, ni tampoco porque el negro es mi color favorito. También el rosado, como se darán cuenta. Los colores tienen que ver con los caballos del Apocalipsis, ¿ah? Que representan periodos de la iglesia importantes, específicos, donde la verdad de Dios fue llevada adelante a través de diferentes personas y sobre todo en diferentes épocas, lugares, con situaciones particulares. Así que vamos a ver ahí mayormente el negro, el amarillo, el blanco y también el rojo. Hablando de negro, ustedes saben que cuando nuestros primeros padres perdieron la relación directa que tenían con Dios y el pecado entró en este mundo, el mundo comenzó cada vez a llenarse más de tinieblas y oscuridad. Así que había dos posibilidades: o el ser humano se dirigía hacia Dios para allá arriba, o Dios que estaba para allá arriba venía a su creación para acá abajo. Como lo primero es imposible por el hecho de que pecadores no pueden vivir en la santidad de Dios, ¿ah? Dios hizo lo contrario. Así que cuando oscuridad cubría la tierra y tinieblas las naciones, como dice Isaías, Dios envió una luz que iluminara nuestro mundo, y esa luz estaba representada por las diferentes liturgias, ceremonias y ritos del santuario, donde aparecía la figura del Cordero. Así que el Cordero todavía es o sigue siendo la religión verdadera. ¿Dónde dice que Dios decidió venir a su creación? Vamos a mirar, ahí nomás está, el versículo de Éxodo 25:8, conocido por todos nosotros. Ahí está el versículo: y harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Un versículo corto, pero le estaba leyendo y masticando un poquito. Perdón por hablar de masticación a esta hora. Y comparto con ustedes, aunque ustedes pueden enriquecer mucho más, y de hecho voy a pedir después el aporte, la contribución de ustedes para que no se me duerman, relacionado a diferentes puntos y temas, porque son todos de naturaleza práctica. Miren en este versículo las dos verdades que descubrí y que comparto con ustedes, que nos enseña acerca de Dios. En primer lugar, nos enseña acerca de Dios. Ahí está, miren. Vamos a resaltar las dos palabras. Dice ahí la pregunta: ¿cuáles son las verdades sobre Dios que nos enseña Éxodo 28, que están implícitas o incorporadas en estos dos versículos? Y allí, si hacemos un clic más, ahí hicimos una flechita y aparecen estas dos palabras. El santuario nos enseña la verdad de que Dios es trascendente, o sea, es inaccesible al ser humano, debido justamente a nuestra naturaleza pecadora. Y la inmanencia de Dios hace referencia a que Dios es un Dios cercano a nosotros. Entonces la pregunta es esta, y vamos a ver la primera conclusión, la primera verdad de esta. La pregunta es esta: a ver, ¿cómo Dios puede ser cercano, pero al mismo tiempo inaccesible para nosotros? Bueno, el santuario nos ha enseñado eso. Digamos, una vez me tocó ir por Buenos Aires, nos perdimos con mi señora, tomamos un colectivo, y no, aquel colectivo pasaba por enfrente de la Quinta de Olivos, un lugar importante de cara a la asunción presidencial mañana, ¿no? Ahí va a vivir el presidente. Y yo le decía a mi señora: mira, estamos tan cerca del presidente, pero al mismo tiempo no podemos entrar. Algo así era el santuario. Estaban cerca del presidente del universo, pero no podían entrar. Uno dice: ¿y qué sentido tiene de que Dios venga a vivir con nosotros si no podemos acercarnos a Él? La pregunta es: ¿no podemos acercarnos a Él? Bueno, acá está la primera verdad.
que comparto con ustedes. Dios es un Dios cercano, pero inaccesible. Así que el santuario, en primer lugar, nos enseña esta verdad, de que Dios es un Dios cercano, pero es inaccesible. Comparto con ustedes, de paso, si quieren tomar nota, anotar, porque no todos los versículos están proyectados en la diapositiva, este pasaje que es precioso del libro de Miqueas, el capítulo 6, versículos 6 al 8. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, habla justamente de este tema de presentarnos ante Dios. Dice Miqueas 6, 6 y 8, fíjense cómo comienza. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? A medida que voy haciendo la lectura, ustedes la van siguiendo con su vista, traten de pensar en los elementos que menciona Miqueas y que están vinculados al santuario, porque después de 7 jornadas y temas que hemos participado acá, uno más enriquecedor que el otro, seguramente nuestra mente enseguida se va a dirigir a estos temas y contenidos. Decir, sí, este tema estaba implícito, incorporado en el santuario. Había un penitente oferente que se tenía que presentar ante Jehová Dios y su finalidad era adorarlo a Él. Sigue diciendo, me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está vinculado eso con el santuario? ¿Hablaba el santuario de becerros y de holocaustos? Claro que sí. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Había carneros y aceite también? También. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, digo sí. En el santuario no se llevaba un primogénito, pero acordémonos de que los primeros santuarios antes del tabernáculo de reunión de Éxodo, hubo alguien en Génesis 22 a quien Dios le dijo, toma a tu hijo, tu primogénito, y llévalo hasta el monte Moria y ofrécelo allí en holocausto. Entonces todo eso después encontró su cumplimiento en el santuario, pero antiguamente era bíblico, está escrito, y también fue incorporado por otras religiones, por otras filosofías que sacrificaban a sus hijos en el fuego. De hecho, la Biblia habla del dios de los paganos, Moloc, y los hijos justamente para agradar a Dios los padres para agradar a Dios ofrecían a su primogénito en el fuego. Hace poco leí la historia, hace unos años, leí la historia que salió publicada en los diarios, fue reproducida también por las revistas de ciencia, el caso de Juanita. ¿Escucharon hablar? Que fue una niña que fue encontrada muerta en las montañas de los Andes, allí en Perú, y hoy forma parte de la principal atracción del Museo de Arequipa, allí en Perú. Una chica de 12 años que fue conservada prácticamente intacta en las fauces de un volcán, aprisionada por el hielo. La rescataron de allí y hoy la conservan, por supuesto, de una manera, criptología le llaman, sí, conservación en frío, en el museo, prácticamente intacta. Y se cree que fue ofrendada a los dioses incas por cuestiones religiosas. Milton, si querés darle el micrófono, así vamos a escuchar ahora para los que nos siguen por internet el comentario de una hermana, va a hablar por micrófono para que también ustedes reciban la bendición de su comentario y aporte. En Salta tenemos un caso muy similar también de los 2 niños y de la doncella, que están bien conservados los 3 y son exhibidos. Exactamente. También se cree que fue una ofrenda a los dioses. Sí, sin duda. A los dioses incas. Y acá viene lo importante, el versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer misericordia y hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que estas liturgias, ceremonias y ritos del santuario tenían como objetivo un objetivo mucho más grande, más superior, que tenía que ver con la humillación de la persona, con el reconocimiento de la justicia divina, porque quien no era humilde y no reconocía que Dios era justo y no iba a llevar a ningún corderito ni animal a ser sacrificado. De hecho, iba a cambiar eso por otra cosa que en definitiva fue después lo que ocurrió. Uno lee los primeros capítulos del libro de Ezequiel, la gloria de Dios abandona el templo porque el ser humano comenzó a hacer lo que quería y adorar a Dios de otras formas que Dios nunca la ha establecido. Nos enseña también, es una gran verdad del Evangelio, el Cordero es la religión verdadera
y nos enseña y de paso destapa una especie de idea generalizada o tabú que existe. No importa de qué religión seamos, todos adoramos a Dios. ¿Escucharon esa? Bueno, esto nos enseña de que sí importa. Dios es un Dios universal, ama a todos. Jesucristo murió por todos, pero la forma de adorarlo está escrita y especificada en las líneas de su santa palabra. De esta manera adoraré a Dios, con humildad, con reverencia, con reconocimiento, un culto racional. Las personas llevaban y sabían lo que estaban haciendo. Ahora vamos a hablar acerca de esto, de la ofrenda de ellos. Vamos a ver la siguiente placa. Para los que no nos siguen por internet, no la están viendo, en esta placa habla acerca de estos personajes que he escrito sobre el santuario. No están todos, están algunos de ellos nomás, en general, más que nada vinculados al atrio en particular. Así, para aquellos que siguen la transmisión y no ven la pantalla, ahí escribimos que en el santuario había un sumo sacerdote, habían sacerdotes, levitas, el penitente, el cordero, el altar, el cuchillo y la fuente. Como estos elementos son desconocidos para nosotros porque no hemos vivido en la época patriarcal, la época del Antiguo Testamento, hablando de fuente, dije voy a hacer un recurso pedagógico que utilizan los docentes, algunos más que otros, que es la analogía. Entonces pensaba así, ¿con qué otra institución puedo relacionar esto del santuario para que podamos entender? Y la idea de esto es que ustedes me digan ahora cuál de estos personajes, de las dos columnas que van a aparecer, ahora va a aparecer la otra, es el más importante. Ustedes van a decir, bueno, todos son importantes, pero más importante en el sentido de que si prescindimos de uno de ellos, el resto carece de sentido. La vinculación que hago es con el hospital o con un sanatorio, donde aparecen ahí unas listas de personajes también, y esa correspondencia la hice, levanten la mano, pueden hacer uso de la palabra, hacer su aporte, observar si me he equivocado. El hospital sería nuestro campo fuente, según la analogía, y nuestro campo blanco sería el santuario. O sea, lo que conocemos es el hospital y lo que no conocemos es el santuario. Aunque algunos dirán, abogado y doctor, cuanto más lejos mejor. Pero conocemos el hospital. Entonces, el cirujano es el sumo sacerdote, el anestesista es el sacerdote, los enfermeros, los levitas, etc. Ahí pueden leer ustedes. A ver, ¿alguien que quiera comentar? Repito, ¿cuál de estos elementos es el más importante del hospital? Que si yo prescindo de él, o sea, si no lo tengo, los demás se miran diciendo, muchachos, ¿qué estamos haciendo acá? Hermana Liliana. El donante. El enfermo. El enfermo. Yo puse ahí, este enfermo no es un enfermo cualquiera. Vamos a poner el caso de Ezequiel 36, pero puede ser literal también. Es un enfermo que necesita un trasplante de corazón. Entonces este enfermo viene con un donante que le va a dar uno de los tantos corazones que tiene. Tiene uno solo. ¿Qué le va a pasar al donante? A ver, vayendo, Vamos, que hoy nos tenemos que graduar del santuario. Hoy nos tenemos que graduar. Y en el santuario, cordero. Y sin donante, no hay cirugía. El cirujano va a estar ahí. ¿Cómo? ¿Es el más importante? No estamos diciendo que no son importantes. Todos son importantes. ¿Está? Acá nadie se duerme, oye. El cuchillo. ¿Sí? Ahora fíjense esto, miren. Tenemos un hospital, tenemos el cirujano, el anestesista, los enfermeros. Tenemos al enfermo que su corazón ya no da más, está fulminado.
el quirófano está preparado, el bisturí está limpito y afilado, está el lavatorio para que después se limpien, está todo. Se miran todo y así, ¿de dónde sacamos el corazón para el enfermo usted? Sí. Lucía. Sí. Sí. ¿Está? Después la placa después la va a pasar Milton al grupo esta tarde. Sí. No digo que no es importante, porque el donante puede decir, yo vine por voluntad propia a darle mi corazón a mi hermano. Voy a donar mi corazón a mi hermano. Entonces, el enfermo necesita, es importante, pero si su hermano no le dice, mira, yo te dono mi corazón, y se va a morir, El cirujano, por eso no digo que no sea todo eso importante. Bueno, no podemos mucho tiempo con esto. Bueno. Después le va a pasar la placa y durante la tarde y la semana van a poder seguir viendo y decir, mira, esta analogía que se le ocurrió al profesor. Vamos al siguiente. Harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. ¿Por dónde pasaba entonces lo importante? Si todos esos elementos son importantes, bueno, lo más importante de todo. Vamos a hablar acerca de el enfermo, el penitente o el oferente. Les invito a leer solamente 2 versículos. Levítico capítulo 4, que de pasa gracia al santuario. Ahora dentro de poco empieza el nuevo año y uno siempre hace el año bíblico, a mí me gusta mucho. Y cada vez que llego al libro de Levítico, cómo me cuesta avanzar con el año bíblico. Gracias al santuario ahora voy a leer con más ganas Levítico. Es precioso. Levítico capítulo 4, versículos número 28 y 29. A ver por dónde pasaba lo importante. Luego que conociere su pecado que cometió, o sea, el penitente, ¿no? Traerá por su ofrenda una cabra. El cordero, el donante sería una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Bueno, acá vamos a mencionar otras 2 verdades más. Están invertidos en el orden, pero no importa. En primer lugar, el pecado mata. Esa era la verdad que estaba siendo enseñada a través del servicio del santuario. Y en segundo lugar, el pecado provee de un sustituto. En otras palabras, quien debe morir no muere, muere el otro, el inocente, el donante es el que muere. ¿Sí? Sí. El pecado mata y el pecado provee de un sustituto. Quisiera referirme a esto diciéndole de que el Dios de la Biblia, y también para nuestros hermanos y amigos que nos miran por internet, no es el Dios de la muerte. Porque uno mira al santuario y dice, tanto sacrificio, tanta muerte de animales, tanta muerte de inocentes, tanta carnicería. Pero Dios nunca quiso la muerte, sino que permitió la muerte para que haya la vida. Parece una paradoja, una contradicción, pero es así. Fíjense un versículo que quiero compartir y regalarle a ustedes que me ayudó mucho. Incluso les puede ayudar a aquellas personas que a lo mejor atravesando por problemas o por la pérdida de un ser querido dicen, Dios se alejó de mí, Dios es inaccesible, es trascendente, que una de las verdades del santuario está cerca, pero yo no me acerco a él. Y otro, todo lo contrario, dice, Dios es inmanente, está demasiado lejos de mí. El santuario le va a enseñar de que no, Dios está cerca. La pregunta es esta, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Le interesa realmente la vida, el sufrimiento de una persona, de un niño? Miren este versículo que les comparto y que sea de bendición para ustedes y para los que nos escuchan. Isaías 63, 9. Un hermoso versículo que habla acerca del interés que Dios tiene cuando nosotros sufrimos o pasamos por momentos difíciles. Isaías 63, 9.
no sé si en la placa las placas después que le van a pasar al grupo está este versículo, por la duda, márquenlo o anótenlo por allí, o si no, pregúntenos después por el grupo, a Milton, a nosotros, y lo volvemos a mencionar. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. La parte inicial es la que me conmueve. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Evidentemente, Dios se preocupa por los problemas, por nuestras necesidades, por las cosas malas que nos pasan. ¿Ah? Y Dios es un Dios de la vida, como lo presentó creo que Alejandro, un encuentro pasado, el día de la expiación. Bueno, el día de la expiación ilustraba que Dios era un Dios de la vida porque el día de la expiación, el día 10º del mes séptimo, se purificaba todo el santuario y al final de todo venían 2 machos cabríos. Uno de ellos tenía que morir, Cristo, para purificar todo. Un evento que conmemora lo que está aconteciendo hoy en el santuario celestial. El proceso que está pronto en terminar, en el cual Dios acabará con la maldad de este mundo y purificará el universo, purificará el planeta Tierra del mal. Pero había el otro macho cabrío, el segundo, que no moría. El sacerdote lo traía, ponía las manos sobre él y dice que confesaban todos los pecados, las transgresiones, las prevaricaciones, las maldades, todos los adjetivos malos. Lo depositaba simbólicamente sobre la cabeza de ese otro macho cabrío. El capítulo 16 de Levítico y menciona esto. ¿Y lo mataban a ese macho cabrío? No lo mataban. ¿Lo largaban a dónde? En el desierto. Y allí moría. Qué impresionante. El Dios de la vida no le mata al culpable de la vida, de la muerte, perdón, de la desgracia, sino que muere solo. Y el inocente, que no tiene nada que ver con la maldad de este mundo, ni el pecado, ni la desgracia, muere. Por eso creemos, con todo respeto lo decimos, que el macho cabrío primero era el macho cabrío que representaba a Jesús, colocado por Dios, de tal manera amó Dios al mundo, y el segundo es el macho cabrío que representa a Satanás, que finalmente sobre él recaerán los pecados de todo el mundo. Reconocerá la justicia de Dios y acabará su existencia así como se acaba un fuego cuando termina de ser quemado. A eso la Biblia le llama el infierno eterno, eterno en consecuencias. Se apagará y acabará todo. Hermana Diana. ¿Sí? El macho cabrío vivo, con los pecados que simbólicamente quedaban registrados en el santuario cada vez que el sacerdote entraba y salpicaba con la... De todos, de todos. El tema es que nuestros pecados son perdonados, pero registro queda. En el libro del cielo, dice Elena White, que aparecerá la palabra perdonado, pero los pecados quedan registrados. Registrado no quiere decir que no fueron perdonados. Fueron perdonados. Y ese... Y ese día todavía no llegó, porque aunque hayamos sido perdonados por Cristo y redimidos por Él, seguimos viviendo en este mundo caído. Entonces la purificación final de este mundo, cuando, como dice Malaquías, no quede ni raíz ni rama, todavía no ocurrió. Entonces el diablo acusará a Dios diciendo, pero si el pecado de Héctor y de fulano y de Mengano, bueno, acá dice que fue perdonado, y si no fuimos perdonados, bueno, el Cordero, la religión verdadera nos sigue enseñando una gran verdad que la vamos a mencionar ahora. Bueno, ahí les presento ese tema que está muy interesante, muy interesante. Vamos a ver la conclusión.
Verdad número 2, el Dios del santuario es el Dios de la vida que promete un día poner fin a la muerte. Ese día está pronto, es el día en que Jesucristo regresará a esta tierra por tercera vez, recién ahí. Hace poco descubrí, por eso le decía hoy que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, cuando Cristo venga va a arder todo en fuego. No, personalmente me di cuenta que no es así. Cuando Cristo venga va a haber terremotos, las montañas caerán, las personas morirán, los justos serán transformados, pero el fuego que va a caer y va a destruir en este mundo es el fuego que ocurrirá en su tercera venida. No sé si estoy equivocado. Ahí descenderá fuego y acabará con los malos, con Satanás, y por fuego será purificada la tierra. Porque uno dice, bueno, si va a haber fuego en todo el mundo y todo va a ser quemado cuando Cristo venga, ¿y dónde vamos a ir nosotros? ¿Dónde vamos a escapar? Por supuesto, alguien va a decir que no leíste nunca la historia de los 3 hebreos. En el medio del fuego Dios les protegió. Y sin duda que Dios tiene poder de protegerte, hermano. Sin duda, incluso... Por supuesto. No, en definitiva estamos a una respiración de la venida de Cristo. A un latido del corazón. Sí. Sí. ¿Será predicado este evangelio del reino? Por supuesto. Testimonio recibirán todos. Sí. Y personalmente creo, después de haber participado de este seminario, que fue una bendición para mi vida, como seguramente también para ustedes, ¿no? De que ese evangelio que hay que predicar es el evangelio del santuario. Hoy la gente tiene los ojos puestos en la tierra cuando tiene que tener los ojos puestos allá arriba. Está profetizado. Sí, perdón. Sí. Lo que nos distingue. La profecía de Daniel dice que un poder llamado el cuerno pequeño echó por tierra la verdad y pisoteó el continuo sacrificio. Y justamente hoy el continuo sacrificio, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros, está siendo desviado por un sacerdocio humano, terrenal e imperfecto. Claro. Justamente, ya que usted mencionó eso, si hubiesen, así dicen los predicadores, ¿no? Uno copia de ellos, si hubiesen faltado a un encuentro del santuario hubiese sido hoy. El próximo no falten, porque el próximo el hermano Alejandro va a hablar acerca del mensaje de los 3 ángeles vinculado al santuario y a nuestra misión. Así es. Bueno, hablemos ahora del donante del hospital. A ver, ¿sabía lo que hacía o no? Tenía que llevar un cordero para que el sacerdote al sacerdote y el propio penitente lo mataba. Dice que esa era una acción hecha por el penitente. ¿Entendía lo que hacía o no? Piensan que sí, piensan que no. ¿Sabía lo que hacía o lo hacía por fe? Sabía que tenía que llevar, pero la pregunta es, ¿entendía? Ese es el verbo, miren, ¿entendía lo que hacía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que desea comentar? ¿Sí? ¿El santuario era un fin o un medio?
Ahí terminaba todo o representaba otra realidad, un medio. ¿Lucía? Sí. Sí. Ellos cumplían con los requisitos, llevaban. Sin defecto, cabra, a veces becerro, a veces macho cabrío, llevaban. Pero la pregunta es, ¿será que entendían lo que estaba pasando? ¿Liliana? ¿Saben por qué? Sí, sí. Eso estoy de acuerdo, lo entendían. Por eso lo hacían. El tema es si el ritual ellos lo comprendían. Eso, sí. Muy. Sí, sí, sí. Qué hermoso los comentarios, cómo enriquecen todas las ideas de ustedes. A veces uno dice, bueno, vamos a encontrarnos con Abraham, vamos a hacerle una pregunta como Moisés. A esta altura me gustaría encontrarme con uno de estos penitentes y preguntarle. Sí, sí. Vamos a escucharle a Milton, después no sé si hay alguien más. Para no extendernos mucho, ¿no? Claro, claro. Pasa que exactamente. Una de ellas, sí, sí. Ruth, sí. Habrán comprendido a lo mejor. Pero mirá que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Vuestra casa os es dejada desierta? Sí, sí. Bueno, para no extendernos más, porque es enriquecedor, esto es muy hermoso. Acordémonos que hubieron santuarios antes de estos y hubo uno que participó de un santuario y escuchen lo que dice. ¿Quién dijo esto? A ver, le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Quiere decir que Abraham allá ya entendía cuando le llevó a Isaac. Acá sí. O no sé si a media, pero algunos sí y otros no. Por ejemplo,
Sí, sí, sí. Cuando el Espíritu fue derramado en Pentecostés, ahí el que le había negado cobardemente ahora estaba predicando valientemente y ganó 3.000 en un día. Pedro comenzó a comprender. Cristo resucitado, camino a Maús, les abrió el entendimiento y ahora comenzaron a comprender las Escrituras. Pero al principio, miren esto, incluso después de que Jesús resucitó, había de los dos grupos. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. A ver, ¿qué leía este hombre? El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado. El cordero es la religión verdadera. Estaba leyendo la religión verdadera. Y como cordero mudo delante del agua que lo trasquila, así no abrió su boca. Versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Entendía o no entendía? No entendía. Entonces, personalmente una opinión, habían algunos que sí, otros que no, pero la liturgia del santuario era tanto una parábola como una profecía. Como parábola no se comprendía todo, no se esperaba que se entienda todo, y como profecía había que esperar su cumplimiento para recién decir, ahora entiendo, ahora entiendo. Hay muchas manos, ¿eh? ¿Hasta qué hora nos quedamos? Recién voy por la diapositiva número 2. Cortito los comentarios, les vamos a agradecer solamente por cuestión de tiempo, no porque desmerezcamos la opinión de ustedes. Allá. Exactamente. Sí, sí. Hermano. Creer también. Sí. Sí. Liliana, sin duda. Sí. Sí. Una liturgia automática. Sí. Sí. Como decía la hermana Mirta, de tanto que lo hacían, después fue algo banal para ellos. Milton. Claro. Pero que no. Exacto. Sí, sí. ¿Por allá algún otro comentario? Por fe. Así que estaba en el santuario también presente el elemento de la fe. Qué bien, hermoso. A ver la conclusión. Exactamente, la primera venida, por supuesto. O si no, estaríamos haciendo qué, predicando el Evangelio. No se cumpliría la historia final, el capítulo final de la historia, ¿no? No pretendamos entender todos o cada uno de los elementos y detalles del santuario. Quedar loco con la cabeza queriendo entender todo. A ver, le doy este desafío que estaba pensando. Dice que el arca tenía 4 argollas en las puntas. ¿Alguien sabe qué simboliza esas 4 argollas? ¿Qué representa? Sí, esa era la utilidad práctica, pero ¿qué simbolizaba? Escuchen el comentario de un teólogo llamado un Papa Gregorio Magno. Las 4 argollas colocadas en las 4 esquinas del arca representan a la iglesia en los 4 puntos cardinales con los 4 evangelios. Y las varas representaban a los maestros perseverantes en la sana instrucción. Uno dice, ¡qué hermoso!
Sí, pero puede ser que signifique otra cosa. Entonces, miren este comentario que hace el doctor Elías Brasil de Souza, cuya bibliografía la citamos al final, me pareció interesante. Ahí está. Todo eso, o sea, hablando de la liturgia, buscaba orientar la mente del pueblo de Israel hacia Dios y no hacia el santuario. Ese era el objetivo. Igual que la Santa Cena, Liliana, Dios, lo que significa, no el pan, no el rito en sí. Exactamente. Les quería decir, la ventaja o desventaja que hay en esto es que los israelitas cuando hacían estas ceremonias y sacrificios, como que Dios les estaba invitando a mirar para el futuro, un cumplimiento futuro. En cambio nosotros se nos invita a mirar para el pasado, para lo que ya ocurrió. Entonces hoy nosotros sabemos qué significa la serpiente de bronce, qué significa el maná, qué significa la roca, qué significa la Pascua, qué significa que Cristo haya muerto afuera de Jerusalén y no adentro. La Biblia dice todo eso. Entonces, digamos que tenemos un poquito más de ventaja con respecto a ellos. Nosotros somos hombres mirando al pasado y ellos eran hombres mirando al futuro. Leyendo el diario. Bueno, ahora, algo sí sabían los penitentes oferentes. Vamos a mirar la siguiente. Algo sí sabían. Dice la última parte del versículo 31 del Levítico 4, que lo hemos leído hoy, que el sacerdote iba a hacer expiación con ese animalito y el pecador salía de allí perdonado. Perdonado. Y acá viene una parte que me interesa, pero espero que no se arme el debate muy largo porque a no ser que nos vamos. Dentro de un rato ya viene la directora de jóvenes, no por ahí sino por acá. Y nos saca el micrófono. A ver, ¿qué me dicen de esta pregunta acá? Yo sé que no hay diferencia de pecados. No hay diferencia. Pecado es pecado. ¿El sacerdote daba el mismo trato a todos los pecados? Traje algunos versículos acá, pero si lo leemos se va a extender un poco más. A ver, aquellos que participaron de las jornadas anteriores del santuario y ya están casi en condiciones de graduarse. Sí. Sí. La situación económica. Sí. Sí. Sí, de eso no hay dudas. Su responsabilidad. Sí. Liliana, pues claro, por el conocimiento.
por ignorancia. ¿Sí? Ahora, miren estos versículos y díganme por qué el sacerdote hacía esto. Está en Levítico 4, no está proyectado ahí, versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y mirá este otro. Y mojará el sacerdote, este es otro caso, el 4:17 Levítico, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué a veces derramaba la sangre al pie del altar y por qué a veces entraba hasta el lugar santo y salpicaba el velo? Uno dice, no, evidentemente no era el mismo trato para los pecados. No me miren con los ojos grandes. Escrito está, miren este versículo. ¿Sí? Miren este versículo. Tienen razón los evangélicos cuando dicen que el perdón ya lo tenemos desde el año 31 después de Cristo, según la profecía de Daniel 9, pero solo por los pecados de ignorancia. Cristo murió solo por los pecados de ignorancia en el año 31. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, yo reconozco que su sacrificio es excelente y perfecto, y ahora viene el otro tema. ¿Y por los pecados de culpa? Ah, miro para otro lado y no los confieso. Voy a hacerle una pregunta a la hermana Liliana. Atención, Liliana, usted ya está pronta a graduarse. Usted que es del área de la salud, quiero que diga de manera escueta, breve, ¿qué diferencia hay entre una vacuna y un remedio? A ver si me pueden responder esta pregunta con sí o no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Es culpable un niño pequeño que no tiene conciencia del mal? Ejemplo, 6 meses. Un niño de 6 meses es culpable del mal siendo que no tiene conciencia del mal. ¿Es culpable? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Le perdona a Dios o no? No es fácil, ¿eh? ¿Es culpable sí o no? Otra pregunta. ¿Somos culpables del pecado de nuestros padres? Ezequiel 18:20 dice que no. Dice, el alma que pecare morirá, los hijos no serán culpables del pecado de los padres y los padres no serán culpables del pecado de los hijos. Búsquenlo. Ezequiel 18:20. No somos culpables. Ahora viene esta pregunta. Si un niño de 6 meses que no tiene conciencia del mal no es culpable, la pregunta es, ¿por qué muere? Y ahí sí estoy de acuerdo con ustedes. La herencia de Adán y Eva, el pecado de los padres. Pero no es que Dios le hace responsable al niño inocente por la macana que se mandó su papá y su mamá. Yo no soy culpable de que Eva comió el fruto. No soy culpable, pero heredé. Sí. Entonces, por esa razón, a veces se derramaba la sangre en el pie y a veces se llevaba para adentro. A ver esta otra pregunta. ¿Murió Cristo para expiar solo los pecados de ignorancia? Ahí estamos de acuerdo. Otra. ¿Hizo provisión la cruz para quien endurece su corazón al arrepentimiento? Una persona ya tiene conciencia del mal y endurece su corazón y dice, no voy a confesar ni voy a arrepentirme. ¿La cruz le cubre? ¿Se salvará? No, endurece su corazón. Como dijo Diana, será predicado este evangelio. ¿Escuchó el evangelio? El evangelio que es arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado y no se arrepiente. Sí. La pregunta es, ¿Cristo le cubre?
¿Iremos al cielo habiendo confesado solo los pecados de ignorancia? Hago una oración y le digo, Padre, te pido perdón por mis pecados, pero no sé cuáles son. ¿Hice una oración sincera? ¿No? Acá está la pregunta para vos, Susana, escuchá. Acá está para vos, para mí también. ¿Entraremos en la patria celestial sin confesar y librarnos de todos los pecados de culpa? Yo conocí que hice algo malo y nunca confesé ni me libré de esos pecados. ¿Entraremos en la patria celestial? Todo es no. Qué negativo que son, ¿eh? Así es, no. ¿Sí? No y no. ¿Entendieron? Sí. Qué interesante esto, ¿eh? Vacuna o remedio. A ver cómo dice la cita de Elena de White. Como pecadores somos perdonados de nuestras transgresiones por los méritos de Cristo. Pero ahí no termina la cosa. Tenemos que ser revestidos con su justicia por medio de Él. Entonces Elena de White dice, ahí hay dos más. Fíjense que la justicia de Cristo no es un manto para confesar pecados no confesados ni abandonados. O si no, todo terminaría en el altar nomás, derramamos la sangre ahí, Cristo derramó su sangre allá en el Calvario, en el Gólgota, ¿ya alcanza ya? No, la sangre entraba en el santuario. He resaltado a propósito, pido disculpas a la hermana Elena, que en paz descanse. Lo negro es la parte que nos corresponde a nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Miren, arrepentimiento, reforma, confesión, abandono. ¿Ah? Háganse esta pregunta. ¿Quién es el que el Espíritu Santo ora por mí, ayuna, se arrodilla, confiesa y me perdona? ¿Tengo que hacerlo yo? Dios, se arrepiente. Es la persona la que tiene que hacer esa obra. Y lo que está en rojo es la obra de Dios, de Jesús. Jesús nos da su justicia, nos cubre, nos perdona, nos libra, nos redime y nos transforma. Así que el Evangelio va mucho más allá del perdón. Era el cambio de corazón y de vida. Entonces la persona ya no hacía fila con ningún corderito. No, he entendido que el inocente pagó el precio. Como dijo un teólogo de la época medieval, Anselmo de Canterbury, dice, acá lo tengo para citarlo textualmente, dice él, ¿qué hombre no sería juzgado digno de condenación si condenara al inocente para dejar ir libre al culpable? Entonces, por esa razón, hermanos, los judíos no aceptan Isaías 53, por más de que dice que el Cordero de Dios iba a dar su vida, porque para el judío es algo inmoral que alguien inocente pague el precio del culpable. Lo que los judíos tienen que entender todavía, y muchos lo están entendiendo, hace poco hablé con el papá de un alumno que vive en Israel, y dice que él es Israel y aceptó el cristianismo. Le falta, por supuesto, guardan el sábado, le falta entender esto del santuario y algunas cosas, pero son judíos cristianos. Lo que le falta entender, y algunos como Guillermo, el señor, entendieron es la profecía de Daniel 9, 24 al 27, que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y por ese lado están aceptando el cristianismo los judíos. Es maravilloso, es maravilloso. Así que todo eso estaba incorporado en el sistema del santuario, era mucho más que el perdón. Bueno, y esta conocida frase que Dios nos pide y espera de nosotros, ¿no? De consagrarnos a Él todos los días, de que Él more con nosotros. Entonces ocurre evidentemente un cambio de vida, un cambio de vida. ¿Hay algunos minutos todavía más? Sí, estamos bien. Les cuento rapidito la historia que cuenta Víctor Hugo en Los Miserables, que fue llevada al cine en la pantalla grande por Hollywood. Él cuenta el relato de su protagonista principal, Jean Valjean, perdón por la pronunciación, Jean Valjean, que fue condenado a 19 años de prisión por robar una pieza de pan. Pagó la condena y a los 19 años salió de prisión. Y cuando salió de prisión, estuvo deambulando por diferentes lugares buscando asilo. Nadie le quería dar porque llevaba consigo el San Benito del expresidiario, como dicen. Nadie le quería hospedar. Hasta que conoció a un obispo que se ofreció a darle asilo. Así que le acomodó, dice Víctor Hugo en el relato del libro, maravilloso.
en la alcoba de su parroquia, y le preparó una cama limpia y bien ordenada y allí pasó la noche. Por supuesto que dice que el interés que él menos tenía era dormir. Ni bien el obispo dormía, se levantó sigilosamente y le robó la cubiertería de plata, los cubiertos de plata. Mandó pata. A la mañana siguiente la sirvienta, le llama María Gloria, se percata del hurto, le avisa al obispo y le reclama diciendo: ¿a quién hospedó usted acá en su casa y encima con una cama a su lado? Ni bien terminaba de hablar la sirvienta, 3 agentes de la policía golpean la puerta y le traen a Jean Valjean con ellos. Apenas entra, el obispo es el que dirige la conversación o las palabras y le dice: me alegro de verte, qué bueno que hayas venido. ¿No te llevaste los candeleros de plata que también te dejé preparado? Y dice que Valjean abrió los ojos bien grandes y los policías enseguida se preguntaron: ah, obispo, entonces era razón lo que este hombre nos dijo. ¿Y no les dijo también él que yo les di asilo acá en mi casa para que duerma? ¿Quiere decir que él nos lo robó eso y que eso usted se lo dio? ¿Le podemos dejar libre? ¿Le podemos perdonar? Por supuesto que sí. Termina diciendo que ese fue un encuentro maravilloso que tuvo Jean Valjean con el perdón, que lo terminó transformando. Lo conservó en el relato verídico, dice, los cubiertos de plata, como un recuerdo del obispo, y dedicó su vida a servir a los demás. ¿Cuál es la moraleja de esto? Lo que puede hacer el perdón de Dios, ¿no? Como dijo Jesús en la parábola que contó: el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Mucho ama. La libra de nardo puro, sí, de la mujer pecadora. Qué maravilla, ¿no? Esa era la gran verdad que enseñaba el Cordero en el santuario. Bueno, ya para ir entrando en la parte final, vamos a mirar la próxima diapositiva. Sí. Eso justamente fue una de las ideas que equivocadamente conservó Lutero cuando abandonó la Iglesia Popular. Para él el perdón de Dios era solamente una declaración legal. Incluso la religión católica, la religión popular, considera de que en el bautismo la persona experimenta un cambio de naturaleza, algo que nosotros sabemos que no es. Mientras estemos en este mundo, seguiremos lidiando con el pecado. Y el perdón es mucho más que una declaración de legalidad. Es la aceptación del pecador en los brazos de Dios y el reconocimiento de que acepta un sustituto y de que ese sustituto tiene poder ahora de cambiarle la vida a través de la presencia de Dios en su vida, en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Cuántas verdades, no?, se confluyen en el santuario? Uno termina hablando de la Trinidad, de tantas cosas. Pero todo estaba incorporado en la liturgia del santuario. No era solamente, ya sos perdonado, andá nomás, la próxima vez que pecás, vení, yo te recibo. Claro, exactamente. Dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28, que si uno pecare voluntariamente, es un versículo fuerte, ¿no? Y no es el único. En Hebreos hay varios que hablan en contra de esa idea de la salvación por siempre. Hebreos 10, 28 dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda, escuchen la palabra, sacrificio. Y Dios nos sigue conservando la vida y nos sigue recibiendo. Pero si uno obstinadamente sigue pecando y uno corre el riesgo del pecado imperdonable y de apartarse de Dios y allí la sangre de Cristo, por más perfecta que haya sido, no cubre los pecados no confesados ni abandonados. La sangre de Cristo es para aquel que reconoce su pecado y los confiesa. Y para los pecados de ignorancia,
su muerte en la cruz, cuando declaró, Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso personalmente creo, aunque acepto ideas diferentes, puedo estar equivocado, personalmente creo que los niños que mueren chiquitos serán salvados, serán salvos. Cristo murió por ellos, ellos no tienen conciencia del mal. Por más que dice, bueno, del pecado de los padres, la herencia, sí, hermanos, todo bien, pero Dios les salvará. Dios no te puede juzgar si vos no tenés conciencia ni conocimiento del mal. Yo no sabía que estaba mal, no sabía. Por supuesto, cuando uno ya es grande y tiene uso de razón, Elena de White, en el tercer libro de Mensajes Selectos, dice que uno no puede agarrar y decir, no voy a leer la Biblia, no voy a escuchar nada, entonces me voy a mantener en la ignorancia, entonces Dios no me condena. Y llega un momento en que las obras creadoras de Dios y tantas cosas nos dan testimonio a nuestra conciencia y que dice Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. No hay excusa. Claro. No es solamente a través de la Biblia que recibimos la revelación. Esta es la principal de todas. Pero alguien, aunque yo tape los oídos, voy en el colectivo y justo apareció la radio ahí o alguien hablando y ya recibí el mensaje. Y más ahora en esta era tecnológica de comunicación, ¿no es cierto? Sí, hermano. Claro. En definitiva, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de nuestra salvación. Dice el libro de Hebreos, no digas quién subió al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, ni tampoco quién descendió al abismo, esto para hacer levantar a Cristo de los muertos. Y ahí habla Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, no está en nosotros decir, este se salva, este no. ¿Se salvará este? ¿Este no? Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Sin duda que en el cielo va a haber grandes sorpresas. Personalmente creo que de los niños es el reino de los cielos. Por su inocencia, su espontaneidad, bueno, virtudes que Dios valora y no considera culpable a quien no conoce, ¿no? Bueno, harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos. De toda esta intrincada teología de los sacrificios, vamos a ir terminando haciendo esta pregunta que lo hace Lope de Vega en su maravilloso soneto, donde lo dice de manera poética, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasan las noches del invierno duras. Oh, cuántas veces mi alma, oh, cuántos fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué triste desvarío. Si la ingratitud del hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces mi ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo decir mañana. Mañana le abriremos. Alguno dirá, pero yo ya conocí el Evangelio, yo no necesito abrirle el corazón a él. Bueno, pero el Cordero es mucho más que el perdón, es la transformación de nuestra vida. ¿La transformación de qué? Del pecado que colonizó tanto nuestra mente y nuestro corazón que hoy nos hace no vivir la experiencia completa y cabal del Evangelio nosotros. O si no, lo que seríamos, ¿no? Lo que seríamos.
Ustedes saben que les invito a salir rápido, no del templo, sino al campo, a hacer un tiro al blanco, a la flecha, a las dianas, porque justamente la palabra pecado tiene que ver con errar al blanco, y hace alusión, la misma palabra de errar al blanco, getet o getat en hebreo, disculpen la pronunciación, se utiliza cuando 700 benjamitas, dice que eran zurdos, tiraban con su honda y no le erraban al cabello. Jueces 20, 26, el que le interesa, ahí está la historia, Jueces 20. Entonces, cuando Dios nos dice que tenemos que vivir a la altura del Cordero, que sigue siendo la religión verdadera del santuario, lo que nos está diciendo es que no tenemos que errar al blanco, que no tenemos que pecar. Dios sabía que estaba lidiando con un pueblo que más que errarle al blanco, era como un péndulo que oscilaba hacia la izquierda y a la derecha, o sea, a veces iba de la santidad al pecado. El pueblo era santo, pero no dejaba de ser pecador. ¿Cómo es eso? A ver esta cita del autor J.B. Polanco. Miren lo que dice, que Dios no presume ni tampoco se ilusiona. Ahí léanlo. Entonces Dios sabía eso. Así somos nosotros. Entonces el blanco que hoy tenemos para nosotros, bueno, está expresado en el santuario, en diferentes versículos y también en el libro de Hebreos. ¿Cómo es que dice? Hebreos 14, 12, sin paz y santidad nadie verá al Señor. Ese es el blanco. Entonces, ¿y por dónde pasa la santidad? A ver la conclusión que hemos escrito ahí. Miren, la verdad número 6. Dios no habita en medio de un pueblo porque el pueblo es santo, sino que el pueblo es santo porque Dios habita entre ellos. Quiere decir que cuando el Apocalipsis habla, que va a ser el tema que lo va a presentar seguramente Alejandro en la próxima semana, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. No es que nosotros somos infalibles como el Papa e inmaculados como la Virgen María. Así dice el dicho. Y sin embargo sabemos de que el Papa no es infalible, al igual que nosotros, y que María llevó la mácula del pecado, al igual que llevamos todos nosotros. Entonces, cuando se trata de ellos, pensamos que la infalibilidad y lo inmaculado de María son falsos. Pero cuando se trata de nosotros, son verdaderos. Dios quiere que seamos infalibles y sin mácula, que seamos santos. Y mientras estemos en esta vida con la naturaleza errada y pecadora, no hay manera. Pero el reconocimiento de que todos los días, todas las semanas, conságrate a Dios toda la mañana, tenemos que entrar por la fe al santuario celestial donde Cristo está. Y la presencia, escuchen hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos hace ser santos. Porque el Espíritu Santo es Dios. Y lo decimos categóricamente, sobre todo en este tiempo donde el Espíritu Santo está siendo desacreditado. Hace poco me tocó hablar con un señor que hablamos también con Milton, impresionante, desacreditado. Y le decía yo con todo respeto, discúlpame, acepto tu idea, pero sin el Espíritu Santo me siento demasiado solo en este mundo. ¿Qué posibilidad hay de triunfar, de vencer un pecado, una tentación, sin el Espíritu Santo? De luchar contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes sin el Espíritu Santo. Lo único que nos envalentona, como dijo William Shakespeare, es el perdón. Con razón me siento tan valiente, dijo uno. Lo único que me envalentona. Alabado sea Jesús y Dios que nos perdonó. Pero el resto, la obra transformadora, purificadora, etcétera, es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es obra del Espíritu Santo. Y estaremos ahí como un péndulo. Vamos a ir terminando. Mientras observamos esa imagen de la cruz, Dios nos ayuda a todos a estar ese día en el grupo que menciona el libro del Apocalipsis. Allí está el versículo, ya estamos terminando, porque ya viene Genaro ahí a decir que este es el lugar de él. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo. Alabaremos al Cordero por los siglos de los siglos. Y para terminar, no se vayan porque estamos pronto de graduarnos mientras la cruz del Calvario ilumina este mundo de oscuridad y de tinieblas. El mensaje, el desafío para nosotros es llevar adelante el Evangelio a las personas que no conocen, el Evangelio del santuario.
Pero ¿qué vamos a contarle a los demás si primero no lo vivimos nosotros? Así que el profesor, como ya estamos en periodo de diciembre y de recuperatorio, les trajo un sencillo trabajo práctico para que ustedes hagan. Nada, durante la semana entreténganse, leo, entiendo, hago y aporto. Mediten en el Salmo 85, tratar de leerlos varias veces durante esta semana. Les aseguro que va a ser de bendiciones. Y a ver si ustedes encuentran allí en ese salmo ideas que están vinculadas o relacionadas con el santuario. Es lindo, lo descubrí esta semana este salmo. Tratan de memorizar el versículo 10 y explicarle a alguien cómo la misericordia y la justicia se cumplen al mismo tiempo, porque es un versículo que habla de que la misericordia y la justicia se dieron un beso. ¿Cómo Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Explíquenle a alguien. Van a estar compartiendo su fe. Y finalmente aportar ideas sobre este folleto que hemos traído, que lo presento ahora a Milton, que recién se está madrugando con esto, a la directora que no está, Milce, para que después lo vean. Hemos armado un folleto como este, así miren, como este, chiquitito, pero no sé dónde quedó el otro. Donde la portada dice el santuario y allí atrás, fíjense, del folleto está nuestra dirección, el Templo Adventista de Junín 1760, las redes sociales que hay que escribir ahí, el número de WhatsApp, la página de internet, de Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, la radio Nuevo Tiempo, 102.7, y eso que está ahí en rosado, no sé si se puede ampliar un poquito, Milton, para que los hermanos vean, se les invita a las personas a 3 cosas. Deseo que oren por mí, ¿ah? El segundo, deseo que me hagan una visita. Y el tercero dice, deseo que aprender más acerca del santuario. Interesante, ¿eh? Y del otro lado del folleto, que sería la parte del contenido, ahí habla sobre el santuario y les menciono rápidamente, en primer lugar, dice qué es el santuario, dice cuál es nuestro problema, el pecado, dice cuál es la solución provista por Dios y sobre todo habla de nuestra mirada puesta ahora por fe en el santuario celestial, donde Dios completará lo que un día comenzó, la expulsión final del mal en este mundo. Y en otra parte de rosado que está allí, bueno, están los datos de las personas, nombre, apellido, dirección. Aunque usted ahora me escuche y decir, no me quedó ni el 10% de todo lo que dijo Héctor, no hay problema. Durante la semana Milton les va a pasar a todos ustedes y la idea es que ustedes lean eso y hagan aportes, críticas, sugerencias, correcciones. Bienvenido sea todo, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Ah? Y ojalá se pueda editar y publicar este material que sea solamente una sugerencia, Milton, un aporte humilde de todos los que hemos participado del seminario del santuario. Así que la ceremonia final va a ser, mira, hicimos esto para que sea de bendición para la iglesia, para los hermanos y para muchas personas más, porque hoy estamos convencidos que predicar sobre las verdades del santuario. Así que el trabajito práctico, bueno, ya les va a permitir que se gradúen el sábado que viene. ¿Qué título de grado le ponemos? Licenciados en santuario. ¿Algún comentario final, alguna pregunta, alguna duda? Nos hemos pasado algunos minutos, pero estamos bien. 3 menos cuarto. Milton. ¿Sí? ¿Sí? Que de hecho las palabras, como se le llamaba, nosotros le llamamos 10 mandamientos, estaban presentes también en el santuario. Como dijo Lutero, nuestra vida debe ser una vida de constante penitencia, pedir perdón a Dios. Porque si hay algo que nos separa de Él y nos impide recibir sus bendiciones, es el pecado. Pecado. ¿Sí? ¿Algún otro comentario o opinión? Milton. Bendición. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Lo hizo bien didáctico.
y nos llevó a pensar bastante. Aquellos que van a ver después el material por internet van a encontrar varios vacíos, pero es porque estuvimos dialogando entre nosotros, haciendo varios intercambios que de alguna manera era lo que esperábamos con este tipo de estudios, que nos incentivara a más, que nos intrigara la temática para que podamos seguir estudiando. Gracias nuevamente, Héctor. Después vamos a estar enviando estos materiales también para que compartirlos con todos, que los puedan repasar, y aquellos que no lo han visto lo van a poder tener en el grupo que tenemos de WhatsApp. Acuérdense que el sábado que viene estaríamos cerrando con el último estudio, sería Almuerzo a la Canasta, para aquellos que desean participar, y los demás pueden venir a las 1:30, que es cuando más o menos estamos empezando la temática, si es que no pueden participar con nosotros con el almuerzo. Los invito a que hagamos una oración de cierre. Amado Dios, que estás en el cielo, queremos darte gracias por este nuevo tema sobre el santuario que hemos estado desarrollando en este día sábado. Gracias, Señor, porque el Cordero sigue siendo la religión verdadera, y gracias porque tú nos has llamado a participar de esa religión verdadera. Queremos, Señor, confiar plenamente en lo que Jesús hizo por nosotros, en lo que Jesús está haciendo por nosotros, también el Espíritu Santo trabajando en nuestra mente. Gracias, Señor, porque toda la divinidad, también los ángeles, en todo este plan de salvación que tú has puesto en marcha, están plenamente involucrados para que todos los que hemos nacido después de Adán y de Eva, para que podamos llegar a la salvación, recibir ese perdón que tanto necesitamos. Trabaja en nuestros corazones, ayúdanos, porque necesitamos no solo confesar, sino también estar dispuesto a cambiar, estar dispuesto a que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. Te rogamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y que muy pronto podamos verte regresar para buscarnos, Señor, y poder morar contigo toda la eternidad. Señor, muchas gracias por poder aprovechar estos estudios que estamos desarrollando, que nos acercan más a ti, al conocimiento de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos estamos encontrando entonces el sábado que viene para el último estudio.